No, aquí hay sospechas, dijo, ¿no? Entonces le dijo él, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor, es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Eso es muy importante, porque para los judíos sentarse a la mesa era algo muy, pero muy sagrado. Y no sentarse a la mesa por causa de que alguien faltaba, tenía que ser alguien muy, muy, muy súper importante. Los hermanos de David no sabían que entre ellos tenían al rey. Los hermanos de David no se imaginaban a qué había llegado el profeta, porque no se los dijo, sino que les dijo, reúneme a tus hijos y punto. Ellos no se imaginaban cuál era la magnitud de la visita del profeta. Pero el Señor comenzó a honrar a David. Cuando tú, hermano, te haces pequeño delante de Dios, y cuando tú haces lo que Dios te dice que hagas, a su debido tiempo Dios te va a honrar. Y comenzó a honrarlo en medio de sus hermanos, porque le dijo, ninguno de ustedes se me sienta, porque era el profeta, hermano. Que le dijo, ninguno de ustedes se me sienta a comer hasta que venga su hermano pequeño. ¿Y sabe qué? Los hermanos de Dios comenzaron quizá a murmurar porque no lo querían. Veamos qué sucedió entonces. Dice la Biblia que en el verso 13, quiero que veamos el verso 12. Dice, y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Aquí están las descripciones de David. Era rubio, de ojos hermosos. Dice que solo tenía ojos bonitos, hermosos. Y era bien parecido, pero no era alto. Y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces ahí se sorprendieron los hermanos, porque salió el profeta, tomó su cuerno, que iba lleno de aceite, e ungió al muchacho, porque era un joven, era un jovencito. Lo ungió, y lo que dice el verso 13 es muy importante. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de ¿quién? ¿En medio de quién lo ungió? Entonces lo honró, ¿verdad? Dios lo honró. Dios honra a los que lo honran. Y dice que hará aún mesa delante de ti, en presencia de tus enemigos. Porque cuando Dios se propone honrar a alguien, es porque ha visto algo en esa persona. Y dice que lo honró en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David, y dice que desde aquel día en adelante, David era un hombre poderoso. ¿Por qué? Porque recibió la unción. Yo escuché en una ocasión, y yo creo que se lo comenté a mi esposa, y alguien decía, si predicar es fácil. Alguien dijo esa palabra, predicar es fácil, predicar cualquiera predica. Y yo recuerdo que me quedé escuchando eso, y dije, en el sentido que lo está enfocando, tiene razón, cualquiera predica. Pero el asunto es que el que no es ungido puede decir lo que quiera. La diferencia es, ¿será ungido o no? Si es ungido por el Señor y es enviado por el Señor, entonces ahí es donde hace la diferencia, no cualquiera predica. Cualquiera puede decir lo que quiera, incluso hay buenos oradores. Pero los que Dios envía, dice cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Pero eso está hablando de los ungidos. Ahora, dice que desde aquel día David se distinguió entre sus hermanos. O sea, porque había algo poderoso en él. Yo le digo algo porque yo meditaba, hoy en la mañana veníamos hablando de Israel, y cómo Israel, hermano, casi apedrean a David cuando llegaron a un lugar en el desierto. A Moisés lo apedrean, porque dice que iban sedientos. ¿Y cómo se llamaba ese lugar? ¿Me dijiste? Refidín. Dice que comenzaron primero a altercar contra él, comenzaron a pelear con él,
comenzaron a haber una guerra de palabras, que aquel dice, que esto dice, que esto y lo otro. Y entonces vino Moisés y le dijo, mira Señor, esta gente ya comenzó a murmurar. Lo próximo que van a hacer es agarrar piedras y me van a apedrear. Entonces vino el Señor y como lo había ungido a él, lo respaldó. Le dijo, ok, toma uno de los ancianos contigo y ve y yo voy a hacer que la roca dé agua. Le dijo, toma la vara, toma los ancianos. Y ahí fue donde le dio orden que golpeara la roca para que diera agua. Pero aquel pueblo, hermano, estaba tan rebelde y meditábamos que no había razón, porque habían recibido ya maná del cielo, o sea que ellos eran alimentados sobrenaturalmente. La ropa no se les envejecía, tenían sombra en el día y tenían fuego en la noche, la nube de fuego de Dios, pero más sin embargo ellos eran rebeldes. Y le dijeron al Señor un día, ya nos aburrimos de esa comida, de ese maná, ya estamos hartos, le dijeron, danos carne. Y dice que Dios ciertamente les dio carne, usted ya sabe la historia, qué sucedió, dice que hasta por las narices se les salía la carne, porque Dios se enfadó con ellos. Y dice que envió codornices que llenaron el campamento, hermano, pero a montón. Y comenzó la gente como loca a descuartizar los codornices. Y dice que cuando ellos comenzaban a comer, hasta la carne se les salía por las narices de los glotones que eran. Y dice que Dios se airó contra ellos y mató a muchos en esa ocasión. Entonces, aquí podemos ver, hermano, que cuando el maná viene del cielo, viene de Dios. Por eso le decía, la palabra no es del hombre. Cuando usted oye a alguien que es ungido, no es su palabra, no es la palabra del pastor, no es la palabra, es de Dios. Porque para eso lo ungió el Señor. Y lo digo porque va al caso, y lo digo porque estamos hablando del maná. El maná era nuevo cada día. El maná no se podía guardar. Si lo guardaban al mediodía estaba podrido. Eso sucedía con Israel. Y eso sucede con el pueblo de Dios. Por eso es importante que el pueblo de Dios medite qué es lo que está haciendo con la palabra, qué es lo que está haciendo con el maná del cielo. Porque yo meditaba hace unos días y meditaba esto. Cuando yo he predicado aquí, hermano, usted ha visto que yo le pongo siempre la fecha. O no sé si lo ha observado. Probablemente no. Probablemente lo han pasado de largo. Le digo algo. Y eso es para la gloria de Dios. La palabra que usted oye aquí con nosotros es nueva. Yo no le vengo a predicar un mensaje que le prediqué la semana pasada. Se va renovando, se va renovando. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuidar de su pueblo. Y así como alimentó a Israel en el desierto, con maná nuevo, así Dios alimenta a su pueblo. Y estoy refiriéndome a la iglesia alrededor del mundo, de los que tienen verdaderamente ungidos. Porque hay un montón que no son ungidos, que solo son buenos oradores. Y que copian el mensaje de aquí, el mensaje de allá, ya hacen algo, ya estuvo, entretienen a la gente. No, Dios no entretiene a nadie, Dios alimenta. Y por eso es importante que nosotros entendamos qué es lo que estamos haciendo con la palabra. ¿Se nos olvidó? O cuando estamos en el culto, estamos jugando con el teléfono a un jueguito que hay ahí. Sí, como se da de todo. Hay unos que lo están viendo a uno así y hasta escribiendo están. Y como tienen práctica, ya ni escriben, sino solo hacen así. Y uno dice, ¿cómo pone atención? ¿Qué está pensando que le estoy diciendo al otro? Es verdad, yo lo he visto. Por eso le digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la palabra? Acuérdese, no, el Señor dijo, no juzgues al vaso, sino juzga la profecía. Si la palabra viene de Dios y la estás pasando por alto, entonces va a suceder lo que le pasó a Moisés. Que a las primeras de cambios lo querían apedrear. ¿Y dónde quedó el maná que habían recibido esa mañana? Ya ni se acordaban.
¿Dónde quedó que ya tenían como 3 o 5 meses de andar en el desierto y sus sandalias no se les habían desgastado y sus vestiduras ni sucias estaban? Porque hasta dry cleaning llegaban los ángeles a hacerles. Y andaban siempre limpiecitos. Pero a la primera dificultad quisieron apedrear a Moisés. Empezó con murmuración. Sí, primero complaining, dicen aquí, ¿no? Llevaron un complaint. Y después pasaron a otro grado hasta que ya Moisés dijo, ya, solo falta que agarren las piedras y me maten. Por eso es que Dios, cuando pone a alguien, lo respalda. Y por eso honró a David. Por eso dijo que, dice la Biblia, que cuando él fue ungido, desde aquel día se distinguió entre sus hermanos, porque Dios lo había llamado a algo. Es que Dios no hace acepción de personas, óigame esto, Él no hace acepción de personas, pero sí llama a gente a que haga ciertos trabajos y los capacita para eso. Por eso se distinguió él de sus hermanos. Era poderoso, dice. Y luego, este hombre, David, vea lo que dice, ahora acompáñeme al capítulo 17, ahí de este mismo libro, y veamos el verso 13. Y dice así: y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos fueron, el primogénito era Eliab, Abinadab el segundo, y Sama era el tercero. David era el menor. Los 3 mayores, pues, ¿a quién siguieron? A Saúl, al rey. Ahora, ¿a dónde se quedó David? David se quedó pastoreando las ovejas allá en el campo, ignorado. Era ungido, sí. Era poderoso, sí. Pero ¿a dónde estaba? En el campo. O sea, Dios lo honró y lo mandó de regreso al campo. Vete, tranquilo, ahí te tengo reservado para un momento. Aquellos no, aquellos eran orgullosos. Yo ando con el rey, con quien me codeo. Pues gente así. Hay gente que solo piensa, bueno, ¿y quiénes son mis amistades? ¿Con quién me codeo? Yo me codeo con fulano de tal, que él es presidente de no sé qué compañía, y ¿quién más? Y comienzan a ver sus alrededores y comienzan a sentirse grandes. Así se sentían ellos. ¿Con quién me codeo? Con el rey. Ellos seguían al rey, está bien. Pero dice que en una ocasión, dice el verso 15, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de ¿quién? ¿De quién era el rebaño? De su papá. Obediente David, ¿no? Pero David iba y venía de donde estaba Saúl a apacentar el rebaño de su padre. Y luego dice, durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío, y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento donde están tus hermanos, y lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000, y mira a ver cómo están tus hermanos y tráeme noticias. El papá estaba preocupado por sus hijos. Y a David, ¿de qué lo habían agarrado? De mandadero. Dese cuenta, aquellos estaban bien, ¿verdad? Pero David, ¿qué? Lleva esto y de paso de quesero, ¿verdad? Te llevas estos 10 quesos al capitán. ¿Y qué dijo David? No hay problema. Era obediente. Eso fue lo que a Dios le agradó de él. Que David podía tener un montón de defectos, pero todo lo que Dios le decía, ahí voy. Y eso, hermano, es lo que Dios valora en los pequeños, que seamos así. Hagamos lo que Dios dice que hagamos. Porque de esa forma entonces Dios te va a respaldar. De esa forma Dios se va a glorificar en lo que tú hagas. Te va a exaltar. Él dice que Él ve de lejos al que es orgulloso. Y los hermanos de Él eran orgullosos. Veamos entonces qué sucedió. Yo quiero que leamos para que desarrollemos esta historia juntos. Dice el 22, entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mire cómo era David, era humilde.
a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Paremos ahí. David era humilde, era obediente, era tranquilo. Pero cuando oyó al gigante, que los amenazaba, ya tenía 40 días de estarlos amenazando, mándenme un campeón que pelee conmigo. ¿Para qué vamos a derramar tanta sangre? Les decía. ¿Para qué vamos a poner a 2 ejércitos a pelear? Mándenme a su campeón, y el que gane de nosotros, ese que gane. Pues, o sea, si yo gano, ustedes van a ser nuestros esclavos. Si él gana, estos que sean sus esclavos. Y aquel hombre dice que medía 9 pies, era el tamaño de un oso, como esos osos grizzly. Ya parado dice que mide 9 pies y 800 libras. Yo me imagino que así era Goliat. Y tenía, dice, un armamento pero terrible. Dice que los hombres temblaban delante de él. Pero David oyó al gigantón. Y oiga lo que dice. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, ¿qué dice? Huyeron de él. Tenían gran temor. Y dice el 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará? Y mire qué inteligente. ¿Qué harán por el hombre que mate a ese filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Cuál es el premio? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? O sea, él no se fijó en el tamaño del hombre. Le dije que era chaparro, David. No tenía mucha estatura. Tampoco era un hombre de guerra como lo era Saúl, como lo eran sus hermanos, como lo era el gigante. Él peleaba sencillo. Sí peleaba, eso sí peleaba. Pero peleaba con ondas y con las manos. Mire qué armas. Con las propias manos despedazaba leones, despedazaba osos. O sea que cuando vio al gigante dijo, un oso más grande que ese, llámelo. Quebré, dijo. O sea que por eso dijo él, ¿qué van a hacer con el que gane? O sea, él estaba más interesado en el premio, al gigante ni lo vio. Interesante, porque así son los ungidos. Los ungidos son valientes. ¿Es ungido usted? ¿Es ungido usted, hermano? Si usted es ungido, usted tiene que ser valiente y afronte. David no le hizo tanto como es tanta bulla al gigante, sino solo preguntó. Y luego, oiga lo que sucedió. Aquí es donde le quiero mostrar cómo era tratado David. Verso 17 dice, Eliab. ¿Quién era Eliab? Eliab. Era su hermano mayor. Oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo, ¿qué has descendido acá? ¿Para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas que le dijo? Oiga, aquellas pocas. Oiga el desprecio. ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas? Y de paso, en el desierto. Como quien dice, pero ni pastos tienes para darle a esas ovejas. ¿Qué escribió David en el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y a dónde me pastoreará? Dijo, en lugares delicados, pastos y junto a aguas, ¿qué? De reposo. ¿Pero qué le estaba diciendo este muchacho a su hermano? ¿Dónde dejaste esas tus pocas ovejas que tienes y que las tienes en el desierto? O sea, lo estaba haciendo que se sintiera insignificante. Lo estaba diciendo, mira, pero ni pastor de muchas ovejas que eres. Poquitas. Sí, es cierto, son de mi papá, pero un poquitillo de ovejas que tienes. Eso lo estaba diciendo. ¿A quién se lo estaba diciendo? Al que había sido ungido.
porque había sido honrado delante de ellos, pero era más poderoso que ellos. Y luego añade y le dice: yo conozco tu soberbia. Lo comenzó a acusar. ¿De qué lo acusó? De soberbio. Y la maldad de tu corazón lo acusó de malvado. Has descendido aquí, ¿sabes para qué viniste? Solo para ver la batalla. O sea, eres un morboso, le dijo. En otras palabras, eso le estaba diciendo. Solo quieres ver morir a la gente. A eso viniste. Y saber qué otras cosas le dijo, hermano. Porque mire, solo lo que le dijo ya lo afrontó. ¿Y quién era Eliab? Era su hermano mayor. ¿Quién era Eliab? El que se codeaba con el rey. O sea, lo menospreció, lo juzgó, porque le dijo hasta qué tenía en el corazón. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué le dijo? Fíjese la opinión tan distinta que tenía Dios de Eliab, ¿verdad? Dios le dijo a Samuel: al que yo te diga unjas. Y cuando se fijó en Eliab, le dijo: ese no es. A ese lo deseché. Porque yo no soy como ustedes, dijo el Señor. Yo me fijo en lo de adentro. Me fijo en el corazón. O sea que la idea que tenía Eliab de David era una idea equivocada. Pero gracias a Dios que no dependemos de los hombres, ¿no? Porque si nosotros, cada uno de los que estamos en este lugar, aquí en este lugar, en esta iglesia, dependiéramos de los hombres, ay, hermano, ya nos hubieran crucificado. Por eso el inocente, el que no hizo nada, tomó el lugar nuestro para que no nos crucificaran a nosotros y nos justificó. Oiga esto, veamos el 31, cuando se supieron las palabras de David, que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y David dijo a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, de ese gigante. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Fíjese que cómo se expresaba David, que le dijo: el ungido de Jehová peleará contra el filisteo. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Tu siervo. Porque a pesar que Saúl, hermano, andaba, ¿saber cómo? David reconocía la autoridad y le dijo: mira, tu siervo. ¿Para qué lo ungieron a David? ¿En lugar de quién? ¿Lo sabía él? Sí, lo sabía. Porque cuando el profeta lo ungió con aceite de rey. Pero David sabía que él no era hijo de Saúl. O sea, no habían posibilidades de que él llegara a ser rey. Según los hombres, pero según Dios sí. Pero ¿cómo lo trató al rey? Tu siervo. O sea, mire qué humildad la de ese muchacho. Y le dijo: peleará contra ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear con él, porque tú eres, ¿qué le dijo? Oiga, ¿qué le dijo el rey? Qué palabras tan alentadoras, ¿no? Le dijo: tú eres un muchacho, tú eres un jovencito, pero ni músculos te veo por ningún lado, le ha de haber dicho. Pero ¿qué le dijo del guerrero? Pero él ha sido guerrero desde su juventud. O sea que ya Goliat, saber cuántos años tenía. Supongamos que tenía unos sus 30, 40 años. Y David tenía unos sus 17, 18. O póngale ahí raspando los 19 y 20. Vaya. Pero ¿qué le dijo? Pero tú no tienes ni tan siquiera perteneces al ejército de nosotros, no tienes ni entrenamiento de soldado. En cambio, desde su juventud. Pero lo interesante es como David le dijo: no se desaliente tu corazón, rey. Porque tampoco Saúl había querido salir a pelear. Nadie, hermano, nadie. Por eso es importante que seamos ungidos y seamos pequeños para ser valientes. Para que cuando Dios te diga: fulano, ¿para qué soy bueno, Señor? ¿Ves a ese gigantón que está ahí? Sí, lo veo. ¿Te lo bajas? Me lo bajo.
Así le gusta al Señor que uno sea. Oiga esto. 34. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía atrás de él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba ¿por dónde? Mire por dónde. Por la quijada, y lo hería y lo mataba. ¿Sí sabe usted que el león es uno de los animales feroces que tiene más fuerza en sus quijadas? Estaba oyendo yo que un león cuando cierra la boca, muerde, es como que cayeran 500 libras, así. O sea, son 1000, sería 500 de arriba y 500 de abajo, 1000. Así prensa, con esa fuerza. Un oso tiene las garras más destructoras que existen en todas las fieras. Pero ¿cómo los agarraba David? Primero libraba a la ovejita, no te metas con ella. Y cuando se venían contra mí, de la trompa los agarraba, le digo. Los mataba, los hería, y de ahí me daba el lujo de matarlos, le digo. El rey se haber quedado, este muchacho está delirando, haber dicho, ¿no? Pero al fin y al cabo no tenemos otro, dijo, ¿no? Oiga y dice, y luego dice el 35, yo salía atrás de él y lo atacaba, leímos eso, y lo mataba. El 36, tu siervo ha matado tanto al león como a quién. Oiga eso, tu siervo. Pero es que esas palabras a mí me impactan. Tu siervo rey. Tú eres el rey. Yo no le dijo eso porque olvídese. No le dijo algún día voy a ser rey, no le dijo eso. Sino que le dijo, tu siervo, oh rey, ha matado al león y al oso. Y luego le dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Cuál diferencia? Te pregunto, ¿has tenido pruebas en el pasado? ¿Has tenido dificultades en el pasado? ¿Y te ha sacado Dios adelante? ¿Te podrá sacar Dios de la que tengas enfrente? De la prueba que tengas enfrente, te saca. Si eres ungido y eres pequeño, te saca. Oiga esto. Dice, será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. O sea, David sabía que no se estaban metiendo con él. Es importante, yo le decía el viernes, y por eso aprovecho hoy que están casi todos. Yo le decía el viernes, Dios anda buscando obreros. Obreros a su mies, obreros a su mies. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios es la mies de Él, es la obra de Él, entonces nosotros tenemos que ver por los intereses de Él. Cuando usted y yo vemos por los intereses de Él, entonces ¿qué va a hacer Dios con usted? Va a ver por los intereses suyos y míos. David estaba viendo por los intereses de ¿quién? De Israel. Él no dijo, no te preocupes, aquí está el ungido, yo me lo bajo. No, le dijo, si Dios me respaldó con las ovejitas y maté los osos y los leones, ahora se está metiendo con las ovejas de él. Se está metiendo con el pueblo de él, segurito que se va. Qué fe la de David, ¿no? Me admiro porque en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, y no lo digo, oiga lo que le voy a decir, no lo digo deshonrando al profeta, porque ciertamente yo nunca he leído de ningún otro profeta en la Biblia que hiciera caer fuego del cielo, de ninguno. Que dijera que no llueva y no lloviera. Y es más, le digo, no he escuchado de otro profeta que se lo hayan llevado al cielo. Solo a Elías. O usted ha leído de otro profeta que se lo llevaron.
Al único que se lo llevaron, y no dice que era profeta, es a Enoc. Y luego a Elías, y de allá ninguno más se han arrebatado al cielo como a ellos. Pero el profeta tuvo temor delante de Jezabel. Lo perseguía. Le dijo, vive mis dioses, le dijo, si mañana no te hago como le hiciste a mis 800 profetas. Dice que se deprimió y se fue. Pero Dios, como era su escogido, ¿qué hizo? Lo alimentó, le mandó un ángel que le diera pan y agua del cielo, caminó 40 días, 40 noches, fue a ungir a los que tenía que ungir, y luego ¿qué hizo? Te vas. ¿Se lo llevó? Pero vemos entonces cómo Dios siempre respalda a lo que llama. En cambio David, ese David era valiente, hermano. Es que es una de las cualidades que tenía David. Este David salía a la guerra. Él peleaba, él hacía, hermano, lo que Dios le decía que hiciera. Y quedó escrito en la Biblia el ejemplo de David, porque nosotros somos ungidos. El Señor dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido. O sea, el Señor Jesucristo fue ungido, pero dice que como cae el aceite en la cabeza, baja por las vestiduras, dice, hasta los pies. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Es cuerpo de Cristo usted? Entonces, si usted es verdaderamente de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, usted es un ungido. Claro, Dios ha sacado de entre los ungidos a los ungidos para darlos como regalos a la iglesia, que son los ministerios que dice Efesios 4:11. Léalo en la casa, Efesios 4:11, y se va a dar cuenta de que le estoy hablando. Pero luego dice, y David añadió, estoy leyendo el 37, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, que el Señor sea contigo. Y se quitó la armadura al rey, se la puso. Le dijo, mira, te voy a prestar mi armadura para que te sirva. Le puso la coraza, le puso las botas. Yo me imagino a David cómo se veía. Si aquel era un hombrote bien alto y David era chaparro, le llegaban hasta aquí la armadura, las botas hasta aquí. Y la espada, dijo David, yo no puedo pelear con esto, rey, le dijo. Yo creo que David más parecía un borracho ahí. No, le dijo, yo no puedo pelear así, rey. Yo no he peleado así contra los leones. Y le dijo, con todo respeto, rey, yo no puedo pelear con eso. Se quitó la armadura. ¿Y qué fue? Dice que fue a un río que estaba ahí cerca. No era ni un río. Era un riachuelo de esos creek, le dicen aquí, ¿verdad? Ahí pasaba el agua. Se asomó y agarró 5 piedrecitas, dijo. 5 agarró. No creo que falle la primera, pero por si fallo llevo 4 más, dijo. Y se la puso. Y cuando se presentó ante el gigantón, es que eso es impresionante, hermano. Un ejército de un lado, el otro ejército del otro lado, y aquel hombre. Y cuando se presentó, dice que, veamos aquí qué es lo que la Biblia dice. Y el filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero, hasta escudero llevaba. David no llevaba a nadie, hermano. Su escudero era el Señor. Dice, mire, y no lo veían. Delante de él, dice, y el 42, cuando el filisteo miró y vio a David, ¿cómo lo tuvo? ¿Cómo lo tuvo? En poco. O sea que ¿sabe quién es figura Goliat? El diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la maldad en los aires y contra huestes de maldad. Ellos son nuestros enemigos. Entonces, lo tuvo en poco. Y hay una palabra aquí que yo he escuchado mucho, que tengan cuidado con tener en poco a tu enemigo. Dicen aquí, don't underestimate
Your enemy. O sea, mejor mira quién es. Ahora, el diablo ya sabemos quién es. El diablo ya sabemos cómo ataca. Con insidias, mentiras, difamación, etc. De esa forma ataca el diablo. Pero le digo una cosa, con pensamientos distorsionados, quitándote el aliento, quitándote la paz, ese ya sabemos cómo actúa. Por eso dicen, no tenemos que conocer las artimañas de él. Pero el diablo tiene un error muy grande con nosotros, que nos ven poco. Así vieron a David, ¿cómo lo vio el gigantón? Lo vio en poco. ¿Y por qué lo vio en poco? ¿Por qué lo tuvo en poco? Mire, primero porque era joven, era un muchacho. Y luego lo tuvo en poco porque era rubio y bien parecido. Cualquiera dirá, hermano, pero yo no soy rubio. No importa. Pero ¿sabes qué? Tienes la presencia de Dios. Tienes la presencia de Cristo. Y cuando nosotros vemos eso, tenemos entonces el respaldo de Dios, tenemos al Señor ahí con nosotros. Y dice que el que está en su espíritu, hermano, con Dios, hermosea el rostro del Señor. O sea que alguien que tiene al Señor y que tiene su presencia adentro, por muy feito que sea, hermano, hasta el rostro le cambia. Se le ve hermoso el rostro. ¿No se recuerda a Moisés, pues? Hasta brillaba el rostro cuando bajaba del monte. Pero dice, y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro? Le dijo, ¿para qué vienes contra mí con palos? Le dijo. Y el filisteo maldijo a David por los dioses de él. ¿Por qué iba con palo? ¿Por qué le pregunto yo, ¿por qué cree usted que el gigante le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas con palos? ¿Qué piensa usted? ¿Quién era David? Era un pastor pastor de ovejas, ¿no? Usted sabe que los pastores son para las ovejas. Ahora los arrieros son para otra cosa. Y los cowboys son para otra cosa. ¿Ya? Entonces, si hubiera sido un cowboy, hubiera ido con caballo y hubiera ido con un lazo, ¿verdad? Pero él no, él iba con una vara. El cayado tiene una cosita así. Para con esa jala la oveja para librarla, y la otra le da la vuelta y le da un varazo. Por eso se ofendió el gigante, le dijo, ¿y sabe cómo el diablo, que se nos reprenda, ve a usted y nos ve a nosotros los siervos igual? Ay, si ese pastor, ¿acaso soy un perro? Dice el diablo. No, eres un enemigo poderoso. Pero le dijo David, yo no vengo en mi nombre, sino que vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esa es la vergüenza más grande del enemigo y de este filisteo, que no lo derrotó un guerrero, sino un pastor. Oiga, veamos el 44. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. O sea, el enemigo siempre ataca, ¿verdad? Te dice, te voy a matar. Ahí vas a ver lo que te voy a hacer. Comienza a querer, ¿qué? Intimidar. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has, dice en una versión, ofendido. En esta versión dice, has desafiado. O sea, tú creíste meterte con Israel. Tú creíste meterte ahora conmigo y estás bien equivocado. Le dijo al enemigo, te has metido con el Dios de los escuadrones. Te has metido con el poderoso. Por eso le digo, hermano, nosotros, la lucha es espiritual. La lucha no es contra nuestro hermano, espiritual. Pero el Señor nos va a sacar adelante. El Señor va a dar victoria. Diga, ¿no se alegra usted, hermano?
¿Se siente usted en lucha o en prueba? Si usted confía en el Señor, Dios lo va a sacar adelante. Veamos esto y vamos a ir concluyendo. Y dice lo siguiente: el Señor te entregará hoy en mis manos, le dice David, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que ¿qué? Que hay Dios. ¿En dónde? En Israel. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos el Israel de Dios. Somos descendientes de Abraham porque creímos en Cristo por fe y Él le fue tomada su fe por justicia. O sea que nosotros somos el Israel espiritual. Entonces es necesario que el enemigo se levante, pero para que se sepa que Él está en medio de nosotros. Él es grande para salvar. Diga conmigo, Él es grande para salvar. No depende de nosotros, eso es lo bueno de todo esto. Y luego dice, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor nos libra, no libra, ni libra con espada, ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Y luego dice que entonces, hermano, el filisteo ya no esperó tanto, sino que se le abalanzó. O sea que cuando el enemigo quiere atacar, se te va, hermano, pero violentamente. Se le abalanzó. Y aquel tranquilo no se movió. Solo agarró la piedra, se la ensartó en la frente. Sí, se la ensartó, hermano, porque yo me imagino que cuando David estaba haciendo, mire, cuando él estaba haciendo lo de la piedra, le cayó la unción. Es que eso fue sobrenatural. Eso fue sobrenatural. Ahí fue donde el Señor dijo, este es mi ungido. ¡Bum! Le cayó la unción, tomó la piedra y se la ensartó al enemigo. Cayó. Y dice que él no llevaba espada. Dice que tomó la espada más bien del mismo enemigo, le cortó la cabeza y todos, ahí sí gritaron todos, ¡ah! Y salieron hasta atacar a los demás. Pero ya se había ganado la victoria. Y luego cuando lo mató y le cortó la cabeza, entonces el rey lo mandó a llamar. Dice que el rey Saúl, vea conmigo el 56, y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl. ¿Con qué lo llevó? Con la cabeza del filisteo. Mire, este David era terrible, hermano. Y Saúl le dijo, joven, ¿de quién eres hijo? David respondió, otra vez, yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Yo le decía a unos hermanos, mientras más te use el Señor, hazte más humilde para que te use. Ahí se humilló el doble David, porque ¿qué le estaba diciendo? El que es mayor que yo es mi padre. Mi papá es mayor que yo. Y mi papá es tu siervo. Entonces yo soy doble siervo tuyo. No le dijo, ya ves, rey, que ni tú pudiste. Y aquí, no. Yo soy hijo de tu siervo, Isaí. Y Dios supo librar a Israel. Hermano, van a haber muchas y vienen muchas cosas para tu vida. Esto no es una historia, esto es una realidad. Vienen cosas para tu vida en las cuales Dios te va a librar. Y Dios no solo te va a librar a ti, sino que va a librar por tu mano a muchos. Yo sé, hermano, que en esta iglesia hay pastores. Aquí hay evangelistas, aquí hay maestros, aquí hay profetas, aquí hay apóstoles, y aunque usted vea, diga, ¿dónde? Los hay.
Porque así decían de David. Los hermanos no lo veían como rey. Pero Dios está por hacer algo. Usted sabe que cada cosa tiene su tiempo y cada cosa tiene su turno. Y el turno nuestro viene. El turno de David llegó. David no se quedó pastoreando las ovejas de su papá, las pocas, sino que lo puso a pastorear las ovejas de Israel. Porque sabe que así le decían a David, el gran pastor de Israel. No era solo rey. Yo le digo, Dios está esta mañana aquí. Y está esta mañana para decirte que Él sabe librarte. No importa cuál sea la prueba que estés pasando. No importa cuál sea la dificultad. Dios ha sido fiel y será fiel. La fidelidad de Dios es grande. Y la fidelidad de Dios se muestra en los momentos difíciles. ¿Cómo puede decir alguien que es vencedor? Tiene que pelear. ¿Cómo puede decir alguien gané? Pues tuvo que hacer su parte. Pero el Señor es el campeón, es el gran campeón de nosotros. Ya venció al diablo, venció a la muerte, venció al sepulcro, resucitó al tercer día. Pero Él quiere que tú seas también vencedor. Y no solo vencedor, sino más, dice, más que vencedor. Así que yo quiero que oremos y que tú levantes tus manos al Señor. Yo le voy a pedir a mi hijo, por favor, si me acompañas a ministrar. Y lo que Dios te ponga. Creo que me tardé un poco, hermano. Pero en el nombre de Jesús, yo le pido que tome este momento, cierre sus ojos, no se distraiga, deje que los niños los están atendiendo.